Hola, que Dios te bendiga muchísimo, que Dios te bendiga mucho, de verdad, impresionante. Decirte que venimos una vez más con una meditación, hacemos meditaciones y estamos todavía aquí en el libro de Jeremías 23. Coge tu Biblia, vamos a leerlo tal cual. Luego tú tienes el tiempo de profundizar más porque nosotros ya lo hemos leído y ya hemos tomado nuestro tiempo. Ahora te toca a ti profundizar más, leerlo, escuchar, entrar a los capítulos bíblicos y luego ver los versículos y leer, ¿vale? Decirte que hacemos meditaciones casi todos los días. Yo digo casi porque hay veces que papá nos repite una palabra y nosotros pues ya no volvemos a venir a predicarla otra vez. Pero si no nos repite una palabra, como estamos leyendo este capítulo 23 de Jeremías, llevamos días leyendo este capítulo, así que estamos aprendiendo muchísimo ahí y estamos viendo cómo el Señor está enfadado con los falsos profetas. De hecho, el tema de hoy es yo no los envié, fuerte, porque son personas aparentemente piadosos, son personas que hablan bien, son personas que van con la Biblia bajo el brazo y Dios no los ha enviado. Vamos a leerlo para no hacer el vídeo largo. Te voy a leer el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo, ayer meditamos hasta el 20. Hoy vamos a meditar desde el 21 hasta el 30, ¿vale? Vamos a intentar leerlo todo y así vamos terminando con ello. Vamos allá, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no nos falte esta cobertura, ¿verdad? Mira, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero ellos estaban haciendo lo contrario a lo que estamos viendo en este capítulo 23. Vamos a pasar ahora al versículo 23. Dice, soy yo Dios cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? Escucha. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Vamos a pasar al versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Y que profetizan el engaño de su corazón. El Señor pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir así? Versículo 27. No piensan cómo hacen, escucha, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. O al modo que sus padres se olviden de mi nombre por Baal. No os dais cuenta de lo que estáis haciendo, dice el Señor aquí. Versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta las piedras. Versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Fuerte, el Señor está contra. Fuerte, yo cuando escucho así, me da algo, ¿verdad? Allí está. Digo, ay, madre mía, el Señor está contra esto, el Señor no quiere esto. Por eso el tema de hoy es, yo no los he enviado. Ese es el tema. Vamos a ir ahora hablando de cada versículo bíblico.
Vamos a empezar con el 21. El 21, mi querido amigo, vemos que lo que enojaba al Señor era que ellos profetizaban en su nombre cuando en realidad Él no les había enviado, ni los hablaba. Ellos yo he soñado. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con los sueños. Vamos a pasar al versículo 22. La idea de este versículo, mi querido amigo, es que al menos algunos de estos profetas había una vez conocido a Dios y sido verdaderos y amados por Él. Sin embargo, por cualquiera que sea la razón, ellos habían perdido su camino. Por eso te quiero leer un versículo bíblico para la gloria de Dios. Coge tu Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo. Vamos a leer desde el 18. Dice así: hijitos, el anticristo aquí. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a pasar al 19. Salieron de nosotros, han estado con nosotros en la iglesia, pero no eran de nosotros porque nunca conocieron al Señor. Estuvieron ahí en la iglesia, pero nunca conocieron al Señor. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Mira, vamos a pasar al versículo 24 que he leído aquí. Dice aquí: lo que habéis oído desde el principio, que permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así que ya vemos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estuvieron en la iglesia, aprendieron a hablar bien, aprendieron de los sueños, pero no eran de nosotros. Como pasó con Simón. Simón hasta dijo a Pedro que ¿cómo hacían estos milagros? Si él podía pagarlos para que él también haga los milagros como los hacían. Y Pedro se enardeció en espíritu y dijo: ¿pero qué le pasa a este? Y se había bautizado y todo. Salieron de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, pero nunca fueron de nosotros. Así que, mi querido amigo, muchísimo cuidado con todo aquel que te viene con palabras suaves y supuestamente lee la Biblia y conoce de Dios y tiene visiones y yo soy profeta y es que yo veo, es que yo he visto, si no es bíblico, hay que cuidar. Por eso el Señor nos dice: hay que examinar los espíritus. Necesitamos discernimiento. Vale. ¿Sabes? Habían perdido su camino. Vamos a pasar al versículo 23. Aquí el versículo 23 nos quiere decir que la imposibilidad de la imposibilidad de los falsos maestros de esconderse a sí mismo y sus doctrinas de Dios es declarada en el versículo 23-24, como te he leído antes, del 23 al 27. O sea, ellos querían esconderse a sí mismos de las doctrinas de Dios. Qué pena, ¿verdad? La implicación de este versículo es que Dios, mi querido amigo, siempre está a la mano. Lo que significa que Él anota todo lo que se hace, sea bueno o malo. El Señor lo anota todo. Sea de cerca o de lejos, el Señor lo sabe todo. Vamos a pasar al versículo 24. Este versículo 24 proclama la omnisciencia de Dios. En otras palabras, Él está en todas partes y por lo tanto lo ve todo. Dios sabe todo. Vamos a pasar al 25. Aquí el profeta, mi querido amigo, el profeta del versículo 18 es el profeta de Dios, en contraste con el profeta del hombre del versículo 25, ¿verdad?
del 18 es el de Dios y el 25 es del hombre. Y el sueño del versículo 28 como opuesto del versículo 25, ¿verdad? Vemos ahí un contraste. Vamos a ver, vamos a pasar al versículo 26 para ir un poco más rápido. Mira, mi querido amigo, es cierto aquí en este versículo 26, es cierto que estas profecías por Jeremías correspondían a estos falsos. Sí, es cierto que estas profecías por Jeremías correspondientes a esos falsos profetas no fueron recibidas con aprobación, porque él les llama mentirosos, sino más bien ellos empezaron a odiar a Jeremías, especialmente cuando el Espíritu Santo por medio del profeta les llamó mentirosos. Ellos estaban mintiendo y esperaban que Jeremías también se pusiera con ellos, pues Jeremías tenía el Espíritu Santo de Dios. Hay que examinar los espíritus, hay que examinarlo. Vamos a pasar al versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Mira, como el pueblo de Israel le llamaba Señor, maestro, le llamaba Señor, maestro, marido, así también llamaban a Baal. O sea, ya había una confusión aquí. Por eso dice que olvidaron, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. O sea, una confusión impresionante. Entonces vemos aquí que ellos llamaban al Señor que es Jehová de los ejércitos, y le llamaban marido, le llamaban maestro, le llamaban Señor, pero también le llamaban lo mismo a Baal. Entonces, vemos aquí que llamaban a Baal por el mismo nombre. Ellos ya no podían distinguir entre los dos. Entonces, por lo consiguiente, vemos aquí que en la religión moderna, o sea, la católica, cuando vemos que identifican a María, ya a María la identifican ya como el Señor muchas veces, oran por ella, le oran a María poniéndole los atributos del Señor. O sea, ya hay una confusión aquí. Entonces vemos aquí que los protestantes, mientras muchos de sus homólogos protestantes identifican sus denominaciones religiosas con el Señor. Entonces vemos que aquí que hay muchas cosas que la gente empieza a rezar a María dándole los atributos del Señor, y hay una confusión ahí que la gente ya no sabe qué hace María ni qué hace el Señor. María fue una sierva de Dios, una sierva que dijo, heme aquí, hágase tu voluntad. Impresionante. Pero ahora la gente ora a María dándole unos atributos que la pobre, si llega a volver a la tierra, de verdad empieza hasta a romper cosas, ¿verdad? Como cuando Jesús entró por el templo y empezó a destruir todo. María dirá, ¿ustedes dónde me habéis puesto? Y ella dijo, he aquí tu sierva, hágase conforme a tu palabra. María necesitó un salvador, pero aquí nosotros, sin querer, nuestra iglesia madre le ha puesto a María los atributos del Señor, y hay una confusión ahí, que mucha gente no sabe ni siquiera quién está rezando, si es al Señor o es a María, o sea, confusión. Vamos a pasar al versículo 28, ya no se distinguen las cosas aquí en el versículo 27, eso es lo que nos quiere decir el Señor. Pasamos al versículo 28. Este versículo, mi querido amigo, contrasta a los dos profetas, el falso y el verdadero. El anterior tiene un falso sueño que se asemeja a la paja, mientras que el posterior tiene la palabra de Dios que se asemeja al trigo. Vamos a pasar al versículo 29 para ir terminando, para no hacer este video largo. Mira este pasaje del versículo 29. La palabra del Señor es semejante a un fuego, ¿verdad? A un fuego y un martillo. Un fuego para quemar y un martillo para quebrantar. De este modo, la doctrina predicada revela la verdad o falsedad del predicador. Mira, escucha, la prédica que deja a un lado y niega la ira que está por venir es falsa. O sea, todo aquel que te habla y te dice que no pasa nada, Dios es amor y no va a pasar nada, esa es falsa. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo está el mundo y la ira de Dios cualquier día va a defender aquí, ¿verdad? Entonces,
El tal predicador ya sabes que es falso. El que predica solo amor, paz, unión, no sé qué. No, 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 no. El mundo está en pecado, el mundo es un mundo caído y el Señor va a venir a hacer todo nuevo. Todo nuevo. Vamos a pasar al 30 para terminar. Las palabras, por tanto, he aquí que estoy yo, con respecto a estos falsos profetas, son repetidas 3 veces en el mismo número de versículos. La admonición 3 veces repetida proclama la ira justa de Dios. Que por último, resultará en su destrucción, lo que te he dicho. O sea, el Señor repite aquí, por tanto, así ha dicho el Señor, o sea, fuerte. Aquí también nos habla de que roban mis palabras cada uno de su prójimo. Esto se refiere a ellos cuando roban los métodos de Jeremías, ¿ves? Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces roban los métodos de la iglesia y los usan para engañar a la gente. Ellos, sí, robaron los métodos de Jeremías. Ellos escuchan ávidamente los discursos del verdadero profeta. No viéndolo para recibir provecho espiritual, sino para poder hacer sus propias palabras más efectivas. Entonces vemos aquí que ellos copian todo y luego hablan así y así engañan a la gente. Mi querido amigo, tenemos que tener un cuidado de quién dejamos entrar en casa, de la palabra que dejamos que nos entre al oído. Porque el diablo se mueve por eso. Cuando se siembra, cuando dejamos que nos hable, cuando escuchamos, él siembra en nosotros y después de un tiempo esta palabra parece que vuelve sola, se repite. Mi querido amigo, hay que tener un cuidado impresionante. Que Dios te bendiga muchísimo. Son 17 minutos, no lo vamos a hacer más largo. Yo no los envié. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. El Señor no los envió. Hay que escudriñar, hay que examinar los espíritus. Hay que mirar quién te está hablando si es según la Biblia. Hay que orarle a Dios para que nos dé discernimiento de espíritu. Y cuando el Señor nos da discernimiento de espíritu, podemos distinguir. Sin discernimiento, todo aquel que habla bien, recuerda, tendrán apariencia de piedad, pero son lobos rapaces. Así que vamos a tener cuidado, mi querido amigo. Vamos a dejar esto aquí. Que Dios te bendiga muchísimo y tengamos muchísimo cuidado. Examinémoslo todo. Un abrazo grande. Hasta luego. Gloria a Dios, que el Señor